de las constancias de convocatoria y quórum, si nosotros le pedimos para constituir una sucursal y para el reconocimiento de una persona jurídica o para el otorgamiento de un poder extranjero, el tema que hemos visto inicialmente, también pediremos constancias de convocatoria y quórum. ¿Ustedes qué piensan? Muy difícil, ¿se las hago o no? No creo, porque se supone que ya se inscrito en su país de origen. Ya. Certificado de vigencia, ¿no? Claro, fuera de los requisitos que establece el reglamento, no podemos pedirle otros documentos. Nosotros, como dijimos, no podemos calificar el contenido, tanto no podemos calificar mucho el contenido. Ya ha sido previamente calificado en su país de origen y por eso ya nosotros no podemos exigirles las constancias que sí exigimos aquí, ¿no? Aquí a las personas jurídicas que se inscriben en el registro, ¿no? Las personas jurídicas nacionales. Ahora pasemos al procedimiento de inscripción. Les comento que antes de que se expida no este reglamento, sino el anterior reglamento, el usuario lo que hacía era inscribir acá en la partida matriz o la partida registral de la persona jurídica principal, y una vez que se inscribe en Lima, por decir, tenía que ir con sus documentos e inscribirlos en Tacna, o en Tumbes, o en Piura. Ahora el procedimiento se ha simplificado porque quien inscribe en la sede principal tiene que hacer un trámite administrativo para que de oficio, podemos ponerlo así, de oficio se inscriba en la oficina registral donde se constituye la sucursal. ¿Ok? Ha cambiado. Antes todo corría por cuenta del usuario. Ahora es el registro quien hace la etapa de la inscripción en la oficina registral de la sucursal. Bien, entonces veamos este procedimiento. Primero es el registrador de la oficina registral del domicilio de la principal tiene competencia nacional para calificar la solicitud de inscripción del establecimiento de la sucursal. Sigamos con el ejemplo. O sea, si el registrador de Lima tiene competencia para calificar el acuerdo del establecimiento de la sucursal, él califica también, es responsabilidad de él por la competencia nacional que se inscriba en la sede de la sucursal, por decir, como ponemos en el ejemplo, Tacna, ¿no? La calificación, si antes el tema era de que lo calificaban acá en Lima y lo calificaban en Tacna, ahora hay una sola calificación. Ya en Tacna el registrador solamente lo inscribe, salvo que haya defectos, porque como vamos a ver en los documentos que se remiten, por decir, se me ocurre, y aquí como lo vemos en el punto 2, primero se inscribe en Lima, ¿no? En la partida registral de la persona, de la asociación, por decir, Academia Jurídica acá en Lima, ¿no? Porque ustedes están constituidos acá en Lima. Una vez que se inscribe acá en Lima, el registrador que ha inscrito el acuerdo de la sucursal, de establecer la sucursal en Tacna, hace un documento, oficia al encargado del diario de Lima para que se genere un asiento de presentación, ¿no? Está buena la cancioncita. Entonces, ¿pero qué es esta oficina de diario?
es donde se reciben los títulos. Ahí es donde se genera el número del título, es el asiento de presentación. ¿Ok? Entonces, el registrador oficia a la oficina de diario. Acá, por ejemplo, en Lima sería la sugerencia de diario y mesa de partes. Y adicionalmente debe acompañarse la copia certificada del título archivado. O sea, una vez que inscribe el registrador acá en Lima, tiene que ir donde el certificador con copia para que lo certifique, y eso lo deriva a la oficina de diario. Entonces, luego de eso se genera el asiento de presentación, el número del título, y se remite a la oficina de Tacna. ¿Y por qué les decía que el registrador de Tacna puede inscribirlo, puede observarlo? De repente porque la copia certificada del título archivado está incompleta. Omitieron algunos documentos, por decir las constancias, solamente las copias certificadas. La copia certificada del acta de la Asamblea General. ¿Ok? Generado el asiento de presentación, ¿no? Como les dije, el encargado del diario de acá, de Lima, remite copia certificada del título archivado al registrador de la oficina registral del domicilio de la sucursal, que en este caso del ejemplo es Tacna, para que se aperture o se abra una nueva partida y se inscribe. Como ven, es un trámite administrativo que ya no lo realiza el usuario. El usuario solamente se encarga de presentar el acuerdo acá en Lima, y una vez que se inscribe ya corre por cuenta de la oficina registral de acá de Lima en este caso, ¿no? Eso lo tienen en el artículo 70 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas. Pero así como decíamos en la primera clase que la partida de la persona jurídica es desde su nacimiento, desde su constitución hasta su extinción, la sucursal también puede cancelarse. Es por acuerdo, ¿no?, del órgano competente de la matriz. Entonces, debe presentarse la copia certificada del acta en la cual consta dicho acuerdo. Y bueno, también debe presentarse, lógicamente, las constancias de convocatoria y quórum. ¿Ok? Hemos visto este pequeño trámite administrativo y ahora veamos las sucursales de las personas jurídicas extranjeras, que es ¿qué documentos tienen que presentarse? Simplemente lo que me faltó decir es que los actos inscribibles en la partida de la sucursal son tanto para las sucursales de las personas jurídicas constituidas en el país como las extranjeras. ¿Ok? Documentos a presentar. Escritura pública. Ahí sí es escritura pública. Como hemos visto para el reconocimiento de las personas jurídicas extranjeras o como para el otorgamiento de poderes, ¿no? Otorgada ante notario o cónsul del Perú, el cual debe contener lo siguiente: el acta del acuerdo de establecer la sucursal en el Perú adoptado por el órgano social competente de la principal. Eso lo establece el estatuto o lo puede establecer la ley, ¿no? Ya sea el órgano supremo, que puede ser una junta general, una asamblea general, o puede ser el segundo órgano en importancia, ¿no? Y tiene que ser otorgado con las formalidades del lugar del domicilio de la persona jurídica extranjera, ¿no? Adicionalmente, debe indicarse en este acuerdo
cuál va a ser el domicilio de la sucursal. ¿Ok? O sea, el país, puede ser la ciudad también, ¿no? Porque si no ponen el domicilio, nosotros no sabemos, el registrador no sabe si somos competentes o no. Porque de repente no es para el Perú, sino es para Ecuador, para Argentina, qué sé yo. ¿Ok? Tiene que haber la designación de por lo menos un representante legal permanente, ¿no?, en el país, y otorgársele los poderes. Un acuerdo expreso por parte de este órgano colegiado competente que se someten a las leyes del Perú, ¿no? Y también deben señalar claramente cuáles son las actividades de la sucursal, ¿no? Precisando que se encuentra comprendido dentro de los fines de la principal. ¿Saben a qué se refiere con los fines, no? Los objetivos. Los objetivos de la persona jurídica extranjera. Ojo, que estos son los requisitos que debe contener el acuerdo adoptado por el órgano competente de la persona jurídica, pero adicionalmente se debe acompañar el certificado de vigencia de la persona jurídica constituida y domiciliada en el extranjero u otro instrumento equivalente expedido por un funcionario o autoridad competente del país de origen, ¿no? Y también el estatuto o el instrumento equivalente en el país de origen. Ya hemos hablado que en otros países no es el estatuto, puede ser un pacto, un convenio, no necesariamente, a veces es una declaración nada más. Todos estos requisitos los tenemos en el artículo 74 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas. ¿Ok? Bien. Vamos avanzando un poco más rápido para tener tiempo de hacer ese repaso, ¿no? Ese repaso que me han pedido. Otro tema que cabe destacar es el tratamiento de la disolución, liquidación y extinción de la sucursal de la persona jurídica extranjera. Este tema de la disolución, liquidación y extinción creo que lo van a ver más adelante. Simplemente adelantándoles para el tema de la sucursal, la formalidad es la escritura pública, la cual documento que debe contener el acuerdo adoptado por el órgano social competente de la principal de disolver o liquidar y eventualmente extinguir la sucursal, ¿no? Y tratándose del acuerdo de disolución y liquidación, que se nombre a los liquidadores de la sucursal, ¿no?, con las facultades para desempeñar las funciones necesarias para la liquidación. Recuerden que esta última etapa, disolución, liquidación y extinción, es una fase que tiene 3 etapas. Primero, el acuerdo de disolución. Como consecuencia de disolución viene la liquidación, se nombran a los liquidadores, que son los representantes, porque al adoptarse el acuerdo de disolución cesan en sus funciones los otros órganos colegiados, excepto el órgano supremo, y finalmente viene la extinción. ¿Ok? Y finalmente, ¿qué efectos genera la fusión o escisión de la principal en una partida de la sucursal? Ustedes saben que es una fusión cuando dos personas jurídicas se unen, una absorbiendo a la otra, o puede ser creando una nueva. Y la escisión es
la cara opuesta o la cara opuesta de la medalla, que es que se cinda un patrimonio de una persona jurídica extranjera y se formen dos. ¿Ok? ¿Cuál es el efecto? Está en la última parte de la diapositiva, dice inscribir el cambio de la persona jurídica, porque ya dejó de ser una determinada persona jurídica. Aquí el reglamento nos habla, tratándose de persona jurídica constituida en el país, es en mérito de una solicitud en la que debe contener la indicación de la partida registral en la que ha quedado inscrita la fusión o la escisión. El reglamento es bien escueto, solamente dice que es una solicitud. Entonces nosotros los registradores podemos pedir que esa solicitud tenga firma legalizada notarial. ¿Quién hace esa solicitud? ¿Un tercero? Eso se maneja a nivel de los criterios del registrador. Por ejemplo, a mí particularmente, pedir que esa solicitud tenga firma legalizada por el notario, no podríamos pedirle, porque no está establecido en la norma. Si hubiera dicho, se efectúa en mérito de una constancia, ahí ya cambia la cosa, porque en el reglamento de inscripciones de registro de personas jurídicas, en la parte general, habla que las constancias tienen que reunir la formalidad de la legalización de firma. Pero acá hablan de una solicitud. Pero en lo que sí yo le exigiría sería que tendría que ser un representante, una solicitud simple, pero de un representante de la persona jurídica. Doctor, pero tampoco no lo indica ahí. Claro, criterio, ¿ya? claro, exacto. Como tú bien lo has dicho, ya es un criterio. Pero tampoco no lo dice, no lo precisa, pero tampoco lo prohíbe. Claro, si hay una observación, yo tendría que interponer mi recurso. Sí, es válido, no hay ningún problema. Tú puedes reingresar el título y puedes decir, no lo dice la norma, es como una reconsideración de la observación. Y ya si el registrador dice, bueno, es cierto, pero, ¿cómo se llama? Considera que, lo que pasa que, supongamos, fundamenta que es un representante, no puede ser cualquier representante, un apoderado de la persona jurídica, puede ser el representante legal permanente, lo solicita, como que le da más, o sea, es una persona que está, valga la redundancia, representando a la sucursal o en todo caso a la persona jurídica principal. Y si la reconsideración no resulta fundada, tienes el derecho de apelar. En ese sentido, hay siempre en todo procedimiento administrativo hay doble instancia, ¿no? Pero como tú bien lo has dicho, es una cuestión de criterio. La norma no lo dice, pero tú puedes pedirle de repente alguna formalidad adicional. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento del registrador? ¿Cuál es la finalidad que brinda el registro? Seguridad jurídica. O sea, que el acto que tú estás inscribiendo tenga los requisitos legales establecidos. Y que brindar seguridad jurídica significa que esa inscripción que realiza el registrador esté de acuerdo a ley para que no sea enervado, para que no sea cuestionado. Porque tengan en cuenta que un tercero, cuando va al registro y ve que la sucursal
va al registro de Tacna y ve que la sucursal se ha fusionado o se ha escindido, entonces de repente se va un poco a asustar porque celebró algún tipo de transacción comercial con esta sucursal y ahora aparece con otro nombre porque ya cambió la personalidad jurídica. O, ok, un tercero agarra y presenta la solicitud y de repente va el representante de la sucursal y se da cuenta que se ha inscrito su fusión cuando de repente no lo quisieron inscribir todavía. ¿Ok? Entonces, que lo presente esa solicitud un tercero reviste cierto riesgo. Por eso, como les digo, es un criterio personal. Efectivamente, no lo dice la norma. En la solicitud, en principio, yo no le pediría una legalización de firma, pero sí le pediría como requisito mínimo que, ¿cómo se llama?, sea un representante o un apoderado, el representante legal permanente o un apoderado debidamente inscrito. Igualito, por ejemplo, el contenido de la solicitud no te dice qué requisitos te pide. De repente el presentante, el tercero solamente dice yo, fulano de tal, no se identifica, no, ¿cómo se llama?, no señala domicilio, no dice nada, y de frente dice pido que se inscriba la fusión o la escisión que ha sido inscrita en la partida de la asociación de la principal, en tal asiento, el número de partida. O sea, la norma no lo dice, pero hay unos requisitos que están establecidos en otras normas, ¿no? Ajá. ¿Ok? Bien. Ahora, tratándose de la persona jurídica constituida en el extranjero, para inscribir en la partida de la sucursal la fusión o la escisión, ahí sí se piden unos requisitos, ¿no? Se presenta una documentación que acredite que la fusión o la escisión ha entrado en vigencia en el lugar del domicilio de la principal. O sea, si la persona jurídica extranjera se ha constituido en Bélgica, tienen que presentar un documento que acredite que ya entró en vigencia esa fusión o escisión en Bélgica. No estamos en el plano de una persona jurídica nacional, sino ya estamos en el plano de una persona jurídica extranjera. Además, debe contener este documento el nombre, el lugar de constitución y el domicilio de la persona jurídica principal, absorbente o incorporante o beneficiaria del bloque patrimonial, que este bloque patrimonial lógicamente incluya a la sucursal, ¿no?, del Perú, porque pueden haber sucursales en otros países. Esto ya es en cuanto al contenido de la documentación, ¿no? Y como ya he dicho, ¿cuál es el efecto? Inscribir el cambio de la persona jurídica. O sea, y de repente ya no se va a llamar Academia Jurídica, sino que ha sido absorbida por otra asociación y ya va a tener el nombre de la otra persona jurídica. Entonces, en ese caso, si había acreedores o personas, igual se va a ver el vínculo, la relación más bien con la nueva. Claro, con la nueva persona. Claro, ya tendría que ser con la nueva persona jurídica, ¿no? Asumen Uh-huh. el particular. Ahora, y eso se va a ver cuando vean estos temas de la fusión o escisión. Las normas dan un periodo para que haya publicidad, para que todos estén enterados, precisamente para evitar ese tipo de circunstancias, ¿no? Ok. Entonces sí tenemos tiempo para ver